Hola Cecilia, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación y esta oportunidad. Bueno, entonces espero que puedan tener el más provecho de este seminario que es muy importante. Te cedo la palabra, Eni, y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Saludo a mis colegas y los profesionales que están conectados, personas comprometidas en la seguridad radiológica. Inicialmente, pues un agradecimiento especial a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, de la cual hago parte, especialmente a la doctora Cecilia Alfaro, su presidenta, por esta gran oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia, algo de los conocimientos que tengo y también poder escuchar experiencias de ustedes y alinearnos todos en el bienestar de nuestra sociedad. Sin más preámbulos, empezamos con el tema que tenemos preparado para hoy, que se titula Cultura de Seguridad y Calidad Radiológica, pilares para la excelencia operacional y la confianza del paciente. Los temas que vamos a tratar en esta presentación son: ¿cuál es el panorama actual de nuestras instalaciones en temas de cultura de protección radiológica? ¿Cuál es la brecha que hay entre el deber ser y lo que estamos viviendo actualmente? ¿Cuáles serían los pilares de la cultura de protección radiológica que podemos establecer para fortalecerla? ¿Cómo aplicamos los principios y cuáles son los desafíos que tenemos para el crecimiento, un impacto y una visión hacia futuro? Y finalmente, ¿qué podemos hacer cada uno desde la posición en que nos encontramos? El objetivo de este seminario es establecer un entendimiento integral de la cultura de protección radiológica, su importancia fundamental en los entornos de salud y las estrategias para su implementación efectiva, garantizando la seguridad del paciente y del personal. Esperemos que este entendimiento lo podamos ver reflejado al finalizar de esta charla. Vamos a iniciar con el panorama actual en temas del uso de la radiación en aplicaciones médicas. En los estudios revisados para la realización de esta presentación, encontramos que más de 3.6 millones de exámenes radiológicos se están desarrollando cada año a nivel mundial. El uso creciente de la radiación ionizante en temas de medicina cada vez está siendo más alto. Sin embargo, nos aporta mucha información, pero no es inocuo el uso de esta herramienta. Eso nos lleva a responsabilizarnos para usarlo de manera adecuada. Los estudios también nos muestran que la tomografía computarizada y la radiología intervencionista cada vez están siendo más comunes. A pesar de que de los años 50 para acá las dosis que se han utilizado para estos procedimientos han disminuido significativamente, también vemos que el uso de estas tecnologías se ha aumentado y especialmente hay una preocupación o una visión hacia el uso en pediatría. Aquí les muestro algunos estudios que se han hecho con respecto al incremento de estos estudios en la población pediátrica. Las tomografías en menores de 5 años se han duplicado en los últimos 20 años, mientras que en mayores de 5 años se ha triplicado en el mismo lapso de tiempo. Esto nos permite ver la gran cantidad de exposición que está teniendo el personal en exposición médica. Sin embargo, pues es nuestra responsabilidad controlar esa exposición. Dice que la tomografía computarizada contribuye más o menos el 60% de las dosis de exposición médica que tenemos a nivel mundial. Igualmente, la radiología intervencionista también ha aumentado su uso, y aunque no es comparable con el porcentaje de tomografía, porque viene siendo un 6, más o menos entre 6 y 8%, sin embargo, es un tema de tener en cuenta porque la dosis que se utiliza en radiología intervencionista es mucho mayor que la que podemos estar utilizando en tomografía. Entonces es por eso que debemos hacer conciencia
de lo que estamos utilizando y de los efectos que pueda llegar a tener en la salud de las personas, tanto en los pacientes como en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. En algún momento hemos revisado temas sobre los efectos determinísticos y estocásticos. Esta presentación no quiere hablar únicamente de datos y mediciones, sino por el contrario de qué hacer con esa información y cómo poder aportar desde nuestra forma de trabajar hacia un uso seguro de las radiaciones ionizantes, especialmente en medicina. Hablamos también de los principios fundamentales en protección radiológica. Todos conocemos que están definidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que son la justificación, la optimización y el límite de dosis. ¿Qué es la justificación? La justificación está ligada a la protección que debemos dar a los pacientes también, y es que el beneficio que se obtenga del uso de la radiación sea mayor que el riesgo al que podamos exponer al individuo. Entonces debemos tener claro que el beneficio es definitivo, que el tipo de procedimiento que estamos definiendo, desarrollando o autorizando, cada uno en su posición, ese procedimiento tiene un objetivo específico y se espera que se cumpla. Y también es importante que los facultativos médicos valoren o evalúen otras alternativas que no tengan el uso de radiación ionizante, si es posible utilizarlas antes que exponer al paciente a la radiación. Con el tema de la optimización, en la optimización estamos ligados al principio ALARA, que es usar la dosis, la menor dosis posible sin que esto impacte la calidad del tratamiento o del diagnóstico de la imagen. Entonces es muy importante que los protocolos estén establecidos por tipo de paciente. Es una de las preocupaciones también que se han presentado en el tema de la atención a pacientes pediátricos, porque es muy importante que los protocolos estén alineados al tipo de paciente que estamos atendiendo en temas de tamaño, peso, edad, condición del paciente, porque eso permite que la dosis que impartimos sea mucho menor en temas, por ejemplo, de pediatría. Y es importante también tener en cuenta los niveles de referencia para pacientes. ¿Qué pasa? En pacientes no tenemos límite de dosis, no se maneja el límite de dosis, se maneja la justificación, porque todo procedimiento que hagamos al paciente debe tener una justificación médica. Entonces, al paciente le hacemos el tratamiento o el diagnóstico que requiere en todo momento. Sin embargo, pues no podemos definir hasta dónde se hace diagnóstico o tratamiento con los pacientes. Pero lo que sí podemos decir es verificar los niveles de referencia que se tienen para cada una de las intervenciones. Y eso permite que tengamos un parámetro o un panorama que también es comparable entre las instituciones y nos permite evaluar si el trabajo que estamos desarrollando puede estar dentro de los límites o si nos estamos saliendo de lo que está establecido como niveles de referencia. Por ejemplo, en una tomografía de cabeza podemos hablar de unos 4 milisievert, mientras que en una tomografía de abdomen podemos hablar de unos 25 milisievert. Entonces, si se dan cuenta, sí tenemos valores ya establecidos en los que nos podemos apoyar para saber si nuestro trabajo se está haciendo de manera adecuada. Y finalmente hablamos del principio de límite de dosis. Este principio está definido exclusivamente para el personal ocupacionalmente expuesto y para el público. Estos límites también están establecidos internacionalmente y los países miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica adoptamos estas recomendaciones y las hacemos propias en nuestros países. Entonces, ese límite de dosis nos permite garantizar que nuestra práctica está siendo segura para el personal que opera o que hace uso de las radiaciones ionizantes durante el desarrollo de su práctica y para el público también. Hago una acotación acá y tengo el dato de específicamente de El Salvador. Es un país miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica,
desde el 22 de noviembre de 1957. Ese es un dato importante porque significa que en El Salvador también se tienen en cuenta las recomendaciones y se siguen los parámetros. Este espacio también es una prueba de que el país está buscando cumplir con todas estas normas internacionales y apoyar el tema de la educación para las personas interesadas o que hagan uso de las radiaciones. Seguimos entonces con los beneficios de garantizar los límites de dosis. Esto nos lleva a prevenir los efectos determinísticos y a reducir la probabilidad de efectos estocásticos. Recuerden que los efectos determinísticos tienen un umbral y por encima de ese umbral de dosis es que se evidencian o se desarrollan, y los efectos probabilísticos no tienen un umbral. Sin embargo, el aumento de la exposición, aunque sea en dosis bajas, contribuye a que la probabilidad de desarrollar enfermedades radioinducidas crece. Y también debemos tener en cuenta los estándares de seguridad, tanto a equipos como instalaciones. Los límites de dosis también los podemos controlar si tenemos un programa de mantenimiento preventivo y correctivo y una verificación de blindajes y demás frente a los equipos y las instalaciones donde estamos desarrollando nuestra actividad. También conocemos las medidas prácticas a través de las cuales nos podemos proteger de la radiación en nuestras actividades diarias. Entonces, es conocido para todos nosotros las medidas de distancia, blindaje y tiempo. En la distancia, recordemos que aumentar la distancia con la fuente nos va a proteger de la radiación y va a disminuir la exposición que podamos tener frente a la radiación. Doblar la distancia disminuye la exposición en una cuarta parte. Por eso es tan importante que el personal ocupacionalmente expuesto tenga presente esta protección. Y lo mismo con el uso de los equipos en el momento de la exploración con los pacientes. Entonces la recomendación es acercar el detector al paciente y alejar el tubo de rayos X de la piel del paciente. Luego el blindaje. El blindaje es una estructura especial que entre la fuente de radiación y mi cuerpo genera una protección. Normalmente hablamos de blindarnos de la radiación, de los rayos X y los rayos gamma con plomo o equivalentes a plomo. Entonces tenemos en nuestras instituciones delantales plomados, gafas plomadas para controlar el tema de la presencia de cataratas radioinducidas, protectores de tiroides que protegen uno de los órganos más radiosensibles que tenemos, pero también aquí debemos garantizar una cultura del uso adecuado de los elementos de protección personal. No es solamente responsabilidad de las instituciones garantizar la disponibilidad de estos elementos, sino que esta responsabilidad se comparte con los usuarios de estos EPPs. Y el uso adecuado, la disposición adecuada al momento de retirarnos los elementos también hace parte del compromiso que tenemos con la protección radiológica del personal. Y por último hablamos del tiempo. Entre menos tiempo esté yo en contacto con mi fuente radiactiva, pues menor va a ser la exposición. Y por ejemplo, en temas de protección hacia el paciente, se sugiere que en fluoroscopía el pulsado sea intermitente y no sea sino. Se evidencia que bajan las dosis de manera significativa y se disminuyen los efectos determinísticos en los pacientes. Ahora sí, ¿cuál es la brecha que hay entre el deber ser y lo que estamos viviendo en este momento? Persiste una preocupación entre la falta de comprensión y conciencia de los profesionales de la salud con respecto a estos peligros del uso de la radiación ionizante. ¿Qué sucede con el uso de la radiación? Sus efectos, a menos que sean unas dosis muy altas, no son evidentes. Entonces, a veces nos parece que no está sucediendo nada. Y esa conciencia frente al uso adecuado de las fuentes de radiación es muy importante para garantizar una seguridad en
en las prácticas que desarrollamos. ¿Cuáles son las evidencias de esta brecha entre lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo? Muchas veces los exámenes de diagnóstico que se realizan son innecesarios y hablábamos nuevamente de la justificación de cada uno de los procedimientos. O también lo que sucede es que se cometen errores por falta de conciencia y estamos sobreexponiendo tanto al paciente como al personal en los momentos de las exploraciones. ¿Qué sucede en tema de la formación específica con respecto a el riesgo en la radiación? Muchos especialistas que hacen uso de la radiación no han tenido la formación específica con respecto a protegerse de la radiación. Entonces, si hablamos de formaciones como urología, como cardiología, estos profesionales en su formación no han tenido esos temas específicos de protección contra la radiación porque digamos que no están directamente relacionados con el uso permanente de la radiación ionizante. Cosa diferente que sucede con los radiólogos o con los médicos nucleares, que su trabajo sí está relacionado directamente con el uso de la radiación, entonces en su formación se han incluido estos programas. Recientemente, evidenciando la necesidad de proteger a estos trabajadores, se han creado estrategias para que este personal pueda obtener información veraz, concreta y necesaria para desarrollar sus actividades de manera segura. Pero anteriormente eso no lo veíamos tan específico como ahora. Y por otro lado, también hacemos entrega en las instituciones de, por ejemplo, equipos como los dosímetros, que aunque no protegen de la radiación, nos permiten valorar la exposición que está teniendo el personal en el desarrollo de sus actividades. Pero no capacitamos a los trabajadores que usan el dosímetro sobre el buen uso del dosímetro y cuáles son los límites y cuáles son las medidas que están reportando las empresas de dosimetría para cada uno de esos dispositivos. Entonces también es importante que garanticemos que ese conocimiento llegue hasta el consumidor final, porque ellos son los que deben tener claro si su práctica está siendo segura o no y cómo miden esa seguridad. Ahora sí vamos a hablar de la cultura de protección radiológica, que es nuestro tema central en esta capacitación. ¿Qué combina esta cultura? Entonces, sucede que la cultura es un conjunto de actividades, de conocimientos, valores, comportamientos y experiencias de todas las personas involucradas. No es solamente de un grupo pequeño o específico en cada una de las instituciones. La cultura debe venir desde los líderes de la alta gerencia e irla transmitiendo a todo el resto de la organización para garantizar que podamos tener prácticas seguras para los trabajadores, para los pacientes, para el público y para el medio ambiente cuando utilizamos fuentes de radiación, fuentes abiertas de radiación. ¿Cuáles son los pilares que podemos definir para construir una cultura de protección radiológica sólida y firme en cada una de las instituciones? Yo he definido en esta presentación 4 que pensaría que son los más grandes y que pueden abarcar todo lo que necesitamos para avanzar hacia construir cultura. El primero es educación y formación y es lo que estamos haciendo en estos espacios. ¿Qué es lo importante? Garantizar que las personas tengan el conocimiento de esta información para que puedan utilizarlo de manera adecuada. La formación continua nos permite construir normas de protección radiológica que se puedan poner en práctica en cada una de las instituciones. También los objetivos de la formación son comprender los factores que afectan la dosis del paciente y la dosis ocupacional o del personal que está haciendo uso de la radiación ionizante y familiarizarnos con el principio ALARA
para la disminución de la exposición hacia el paciente, garantizando siempre la calidad de la imagen o del procedimiento y hacer el uso adecuado de los equipos de protección personal. Entonces, si se dan cuenta, en temas de formación nos involucra a todas las partes interesadas para poder garantizar que si todos tenemos el conocimiento podamos aportar a que la cultura se construya. Muchas veces no es necesario construir una cultura de protección radiológica de cero en las instituciones. A veces tenemos la cultura en la institución, lo que necesitamos es fortalecerla. Y estos pilares son los que nos permiten fortalecer esta cultura. Ahora hablamos del liderazgo y compromiso. Como les decía inicialmente, la cultura de seguridad radiológica debe estar en cabeza de los líderes de las instituciones y de ahí desplegarla hacia el resto de los niveles en la institución. Es importante que el liderazgo desempeñe un papel importante en la incorporación y promoción de esta cultura de seguridad radiológica. También es importante que reconozcamos cuáles son las fallas que estamos teniendo, las prácticas inseguras, y una vez reconocidas podamos garantizar el cambio o la modificación hacia actividades más seguras. Y fomentar la comunicación y participación de todo el personal. Creemos que esto es muy importante en el tema, por ejemplo, del reporte. Muchas veces evitamos reportar los incidentes o los casi accidentes porque no tenemos la confianza de que los líderes hagan uso adecuado de esa información. Estos reportes no deben ser punitivos. Los reportes, por el contrario, se deben promover, se debe propiciar la cultura de reporte para que esa información nos permita tomar decisiones en pro del bienestar de los pacientes y del personal ocupacionalmente expuesto. La comunicación y la colaboración, volvemos a lo mismo. La seguridad no se trabaja de manera individual. Todos somos un equipo, manejamos al paciente y las radiaciones ionizantes, y en temas de seguridad del paciente estamos todos involucrados para garantizar un cumplimiento de estos estándares. Entonces, la colaboración multidisciplinaria de todo el personal, como físicos médicos, radiólogos, tecnólogos, personal de enfermería, siempre debe ser mancomunada. La cultura sin culpa, volvemos exactamente a lo mismo. No es el objetivo buscar culpables de los errores, sino evidenciar las malas prácticas o las prácticas inadecuadas que estamos realizando y garantizar cambios en los protocolos que nos permitan tener prácticas seguras. Y la comunicación efectiva entre todo el personal, tanto del alto nivel como de los niveles más bajos, para demostrar que podemos cambiar las actitudes que tenemos o las bases que tenemos en este momento y llevarlas a una cultura de seguridad. Y por último, tenemos el pilar de la garantía de calidad y auditoría. Lo que no se mide, pues no se puede cambiar. Únicamente cuando medimos tenemos datos exactos, cercanos a la realidad, que nos permiten tomar decisiones. ¿Qué es una garantía de calidad? Es un esfuerzo organizado que nos permite asegurar que las imágenes producidas o los tratamientos, en el caso del uso de radiación ionizante, son de una calidad suficientemente alta y que la exposición hacia el paciente y a los trabajadores la podemos disminuir. Pero todo esto se hace garantizando los reportes y la medición de la información. ¿Qué podemos medir? Podemos medir los incidentes, podemos medir los casi incidentes, porque no necesariamente que suceda, sino el error que casi cometemos también nos da información importante y nos permite garantizar estrategias de mejora. ¿Qué podemos medir? Los límites de dosis de los trabajadores, del público. Podemos medir la exposición al medio ambiente. Hay muchas cosas que podemos entrar a medir que nos permiten garantizar una cultura de calidad. Y las auditorías, pues
muchas veces le tenemos miedo a la auditoría porque la auditoría deja en evidencia los errores que estamos cometiendo, pero también muchas veces las auditorías nos permiten definir las cosas que estamos haciendo bien y fortalecerlas para continuar con esa cultura. Entonces, en la auditoría, tanto interna como externa, podemos obtener mucha información que nos puede permitir avanzar hacia el crecimiento de esta cultura de protección radiológica y la seguridad de las instituciones. Tenemos otros desafíos y son cosas que hemos evidenciado en lo que nos hace falta trabajar o que estamos enfrentándonos en este momento y que debemos entrar a buscar soluciones para cada una de ellas. Una de esas, por ejemplo, es la preparación para emergencias radiológicas. Hemos evidenciado en las instituciones y también en la literatura que la capacitación para reaccionar ante una emergencia radiológica no es tan fuerte como otros temas en nuestra cultura de seguridad radiológica. Entonces es importante que definamos protocolos bien establecidos, capacitemos en temas, por ejemplo, de descontaminación radiactiva, de acciones frente a una emergencia con equipos y el uso adecuado de los elementos de protección personal en cada uno de estos eventos. También es importante evidenciar que el seguimiento a las dosis acumuladas de los pacientes y a su historial dosimétrico no es muy fuerte en nuestra sociedad. Esa es la realidad. Nos gustaría poder tener un historial de la dosis que ha recibido cada paciente en cada una de las instituciones. En algún momento se habló, por ejemplo, en alguna charla en Colombia de generar un carnet para las radiografías de cadera de los niños y garantizar el seguimiento a las dosis que estaban recibiendo, por ejemplo, esos pacientes pediátricos. O se ha hablado de hacer una interacción entre, a nivel nacional, de los hospitales y las instituciones que utilizan la radiación ionizante con los pacientes para que pudiéramos tener una única fuente de información donde la podamos alimentar y cada paciente lo podamos encontrar ahí y verificar cuánta ha sido su exposición a la radiación. Eso sería el ideal. Estamos un poco lejos de llegar a esos estándares, pero sí es importante que al menos cada institución garantice la seguridad del paciente y adquiera la responsabilidad de justificar y optimizar cada exploración a los pacientes. También hablamos del tema de la seguridad de datos en esta era digital. Nosotros hacemos uso de plataformas como RIGS, PACS y en este momento la inteligencia artificial que es un apoyo y es un avance en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Sin embargo, debemos también garantizar la ética en el uso de estas herramientas. Es importante que tengamos en cuenta la seguridad de los datos, la privacidad, el consentimiento informado, la privacidad en historia clínica. Todo esto es un desafío que debemos garantizar, que hace parte también de la seguridad de esta gran cultura. Y vamos por último, y creo que para ninguno de los que estamos aquí conectados es ajeno, y es la fatiga y el burnout de los trabajadores profesionales de la salud. Creo que en nuestros países se ve mucho el tema del sobreagendamiento, la sobrecarga de pacientes, el agotamiento profesional, y esto nos lleva a que la productividad sea menor, pero lo más importante es que nos lleva a cometer más errores. Siempre que tenemos más pacientes, siempre que tenemos sobrecarga en las agendas, siempre que tenemos personal con periodos de labor mucho más largos, nos está llevando a que los errores se aumenten. Y asimismo, la exposición a la radiación, tanto del personal como de los pacientes, se incremente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos 4 factores en los cuales podemos empezar a trabajar para garantizar la cultura de seguridad.
¿Cuál es el impacto de crear esta cultura con estos 4 pilares que hemos revisado y los desafíos que hay para seguir trabajando? Pues que en la medida en que disminuyamos el riesgo, aumentamos la calidad de las instituciones, la calidad de las exploraciones, la calidad de la imagen y la calidad en la atención al paciente en términos generales. Los impactos que se han demostrado es la reducción de dosis hasta en un 40% del paciente. Entonces es importante que todos estos parámetros los tengamos en cuenta para disminuir la dosis que estamos recibiendo. Mejora la calidad también, disminuye los riesgos, nos permite tener mayor conciencia y, por último, nos da una actitud de excelencia frente a lo que estamos desarrollando en nuestras instalaciones. Y por último, yo quiero invitarlos a que se hagan un autoanálisis y digan si todos estamos involucrados en el tema de cultura, de seguridad, de protección radiológica, tanto para nosotros como para los pacientes, en la actividad que yo hago, en la posición en la que yo estoy, en la institución, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pensar diferente? ¿Qué de lo que yo haga puede aportar a fortalecer esa cultura de protección radiológica? Recuerden que esta cultura es responsabilidad de todos debemos estar involucrados en el tema y debemos aportar para que nuestro bienestar y el bienestar de nuestros pacientes, que es nuestro deber ser, se vea beneficiado en todo lo que hacemos. Esta ha sido la presentación que tenía para ustedes. Espero que haya sido muy clara, que les aporte en su día a día y estoy a la espera de sus preguntas. Muchas gracias para todos. Gracias, Eli. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas en este tema tan interesante como es el comportamiento organizacional también en las instituciones que dan estas prácticas y la cultura de seguridad radiológica. Raúl, ¿podríamos iniciar con las preguntas a la licenciada Eli? Muy bien, muy bien. Empezamos. La primera pregunta la plantea la propia Cecilia y dice: ¿de qué manera la dirección y los líderes promueven la cultura de seguridad radiológica en su equipo? ¿Cómo se mide o evalúa el compromiso institucional con la protección radiológica? Adelante, Emi. Perdón, gracias. Digamos que desde la alta gerencia la responsabilidad es clara. Por ejemplo, les comparto la experiencia en Colombia. Las autorizaciones o las licencias que se dan quedan a nombre del representante legal de la institución, quien es la máxima autoridad para garantizar la protección radiológica. ¿Qué sucede de ahí para adelante? Las instituciones deben garantizar personal capacitado, formado específicamente para desarrollar todo el programa de protección radiológica, y en Colombia están los oficiales de protección radiológica. Este personal es quien, debajo del representante legal, debe garantizar el cumplimiento de todos estos estándares. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos bajando en el nivel. Luego, el oficial de protección radiológica, su responsabilidad es transmitir la información de la cual es experto hacia los niveles más bajos. Muchas veces hemos evidenciado que aún el personal de servicios generales es indispensable capacitarlo. La definición de trabajador ocupacionalmente expuesto es toda persona que en el desarrollo de sus actividades laborales hace uso de la radiación ionizante. Entonces, siempre pensamos que las únicas personas que deben conocer del tema son los ocupacionalmente expuestos. Y yo digo, por ejemplo, la señora de servicios generales, dentro de sus actividades no está el uso de radiación ionizante. ¿Por qué deberíamos capacitarla? Sucede que ella hace
su labor en una sala de radiología, en las salas donde están los angiógrafos, intervencionismo, en los servicios de medicina nuclear. Es importante decirle a ella, usted no es ocupacionalmente expuesta, pero sí podría llegar a exponerse a contaminación radiactiva o a exposición con un equipo de rayos X, y es importante que la información se dé específica para cada perfil de cargo en las instalaciones. ¿Cómo podemos medirlo? Precisamente en la cantidad de capacitación que damos, la respuesta ante cada situación de cada uno de esos trabajadores, tanto los ocupacionalmente expuestos como los que no, y así podemos garantizar qué tanto está siendo efectiva las actividades que estamos realizando y en qué campos podemos entrar a mejorar. Excelente. Una pregunta que es mía, que es la siguiente. En los equipos multidisciplinarios y numerosos como los nuestros, a pesar de que existan protocolos, tarde o temprano nos ocurren errores. ¿Cómo fomentar dentro del equipo la confianza de manera tal que esos errores, digamos, la persona se sienta suficientemente integrada y con la suficiente confianza para que los diga, para que los plantee y que en equipo se tomen medidas para corregirlos y que no vuelvan a ocurrir? ¿Cómo generar un ambiente de confianza para que un personal determinado no oculte un error, un accidente, y eso redunde en medidas que evitan que pueda suceder de nuevo en el futuro? Yo tengo la percepción de que la confianza se construye con cercanía, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Si yo siento que hay una distancia enorme entre las personas encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y yo que soy un operario, si siento que el acceso a esas personas no es seguro, no es un acceso tranquilo, pues asimismo voy a tener miedo de reportar. Entonces, ¿cómo hacemos que haya cercanía? Yo opino que la cercanía la podemos hacer desde los grupos primarios, desde la capacitación a los grupos más pequeños. Si un oficial de protección radiológica, lo que les decía, garantiza que se acerca a los trabajadores, a los tecnólogos, a los especialistas, al personal que está cerca de las salas y está pendiente del desarrollo de las actividades, revisa las actividades que se están realizando, promovemos el reporte, el registro, las buenas prácticas en tema de registros. Creo que se hace cada vez más fácil acercarnos para decir, levantar la mano y decir, sí, yo me equivoqué o casi sucede un incidente y cómo podemos mejorarlo. Pero creo que la cercanía a los grupos de trabajo es lo que nos permite que tengan la confianza de reportar. Y adicional a eso, nunca debe ser punitivo. Eso sí debemos garantizarlo. Nunca el que se equivoque debe tener una consecuencia desagradable en su labor o en su día a día. Por el contrario, deberíamos fortalecer esa cultura de reporte, demostrando que si se reporta podemos garantizar espacios seguros para mejorar protocolos, mejorar acciones que nos lleven a la seguridad de los pacientes y del personal. Y pues una ética y un renombre de nuestras instituciones que también representamos. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta de don Arturo Martínez que nos plantea: ¿cuáles son las sanciones si una institución no cumple con los requisitos de protección radiológica? Bueno, les puedo hablar de mi experiencia en Colombia. La máxima sanción es el cierre de la institución, ¿sí? ¿Qué sucede? Nadie está exento a equivocarse. Entonces, una cosa es no cumplir con los requisitos establecidos en la norma
Y otra cosa es tener errores en el programa de protección radiológica. Para nosotros ser autorizados o tener licencia para manejo de equipos emisores de radiación ionizante o para manejo de fuentes abiertas, debemos cumplir con unos requisitos establecidos en la normatividad y somos verificados por un ente regulador. En nuestro caso es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Minas y Energía en el caso de fuentes abiertas. Luego de cumplir con los requisitos, ellos evalúan si la institución es apta para obtener esa licencia. Una vez se obtiene la licencia o la autorización, debemos garantizar el cumplimiento periódico de esos estándares que demostramos que teníamos. Y las instituciones o los entes reguladores están en su libertad de visitarnos y hacer auditorías de verificación del cumplimiento de los requisitos. Si evidencian que hay un incumplimiento, ¿qué nos permiten? Ahí volvemos a la confianza y a permitir que se equivoquen las personas. Nos permiten subsanar esos errores. No está mal que nos equivoquemos, lo que está mal es no hacer nada con los errores. Si evidencian que tenemos errores, claro, dependiendo de la gravedad de los errores, hay unos que nos permiten subsanar y hay otros errores que, siendo muy graves, nos llevarían al cierre o a la pérdida de esa autorización o licencia. Entonces, eso sería como lo que yo les podría decir. Podemos ser verificados, podemos presentar inconformidades, pero podemos también subsanarlas y hacer una demostración de que nuestra cultura de protección radiológica es dinámica y está siempre tendiente hacia la mejora. Excelente. Por acá nos escribe por el WhatsApp el ingeniero José Vaquerano, no sé desde dónde nos escribe, ahorita les comento si me responde. Y hace esta pregunta: ¿existen espacios de reconocimiento y motivación para quienes cumplen y promueven buenas prácticas de protección radiológica? Los espacios de reconocimiento creo que están dados a nivel de sociedad. Entonces, es importante ver lo que hacen las sociedades, por ejemplo, de protección radiológica en nuestros países, que en sus eventos académicos exponen instituciones que están teniendo o están siendo fuertes en los programas de protección radiológica. Tanto como que nos condecoren o haya una plataforma en la que podamos verlo, eso no sucede. Pero creo que en estos espacios de las sociedades académicas y las sociedades de seguridad radiológica de nuestra región, sí se está dando a conocer las instituciones que verdaderamente están cumpliendo con estos estándares y que son referentes. Yo creo que en todos nuestros países todos podemos señalar las instituciones que son referentes en temas no solo de protección radiológica, sino de calidad en atención y estándares de funcionamiento a los cuales nosotros nos gustaría alcanzar o llegar. Entonces, ese creo yo que es el reconocimiento, pero en términos de sociedad científica, médica y demás, pero de resto no conozco que haya un reconocimiento. Muy bien. Por acá el mismo José Vaquerano nos pregunta una pregunta que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la contradicción que hay entre, bueno, la generación de ganancias y la ética, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿los líderes de la institución transmiten con claridad la seguridad radiológica? Transmiten con claridad que la seguridad radiológica está por encima de la productividad. ¿Cómo lo hacen? Pues creo que eso es muy particular de cada una de las instituciones. Es probable que haya instituciones que verdaderamente lo tengan dentro de sus parámetros de calidad y de ética de la atención, pero también es probable que haya instituciones que no cuenten con esas
con esos lineamientos. Pienso yo que el objetivo es que todos vayamos hacia la mejora, que todos con estos espacios de formación y de compartir experiencias lleguemos a esa cultura que nos permita darle la importancia al tema de protección radiológica, del uso seguro de las radiaciones ionizantes, de la responsabilidad de la manipulación o la exposición ocupacional frente a las radiaciones, y que eso está por encima de los beneficios económicos que pueda tener la institución. Pero creo que es uno de los retos garantizar que todas las instituciones podamos tener eso como prioridad, antes que el beneficio económico. Si bien es cierto, toda empresa, uno de sus objetivos es el beneficio económico, pero nosotros en el tema salud debemos tener también dentro de los pilares de la sostenibilidad empresarial, la seguridad de nuestros pacientes y de nuestro personal. Muy bien. Encadenando un poquito con esta pregunta, y utilizando la frase esta célebre de que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también parecerla. Una vez que en mi institución yo he implementado estas medidas de excelencia, ¿cómo proyecto yo eso hacia el público en aras de generar confianza y también de generar clientes y ganancias a mi compañía, ¿no? ¿Cómo hago de política comunicacional? ¿Cómo transmito yo que estoy haciendo las cosas bien y que van a ser bien atendidos y bien procesados los pacientes que vengan a mi institución? Sí, creo que ahora nuestras instituciones deben ser muy fuertes en el tema de la publicidad, de las redes. Entonces, si nosotros le damos la importancia a esos programas de protección radiológica, si sabemos que eso marca la diferencia en las instituciones, pues eso es lo que podemos promover y lo que podemos proyectar hacia el exterior. ¿Qué podemos también hacer? Garantizar las capacitaciones del personal que hace uso o que debe construir esa política o esa cultura de protección radiológica y desplegarla a la institución. Entonces yo conozco, por ejemplo, instituciones que fortalecen o promueven la formación de su personal, muchas veces en el exterior, y luego lo que hacen es en sus redes sociales publicar que su personal líder ha sido entrenado, capacitado en el exterior y viene al país a transmitir esa información que adquirió. Creo que eso, fortalecer el conocimiento, la formación específica en el tema, nos lleva a generar confianza, a que podamos demostrar verdaderamente que estamos comprometidos con la cultura y a que lo que estamos ofreciendo a nuestra sociedad y a nuestra comunidad está con los más altos estándares de calidad en temas de seguridad y protección radiológica. Pensaría yo que puede ser una de las estrategias que la he visto en algunas empresas en Colombia. Excelente. Por acá por el chat nos pregunta don Víctor Molina. Víctor Molina. Hola, saludos. ¿Cómo y dónde podemos encontrar capacitaciones en cuanto a la descontaminación para una respuesta más eficiente a la hora de que ocurra un desastre o accidente radiológico? Bueno, en la página del Organismo Internacional de Energía Atómica hay módulos de capacitación en los que podemos encontrar, o hay documentos también en los que nos podemos basar para obtener esa información, esa teoría y ponerla en práctica dentro de nuestras instituciones. Los programas de formación en protección radiológica nacionales e internacionales también tienen un módulo de descontaminación radiactiva, pero digamos que para todos nuestro acceso es a la página del organismo, donde encontramos toda la información.
Muy bien, tenemos una última pregunta por acá por el WhatsApp. Los del chat, si aún están a tiempo de hacer preguntas para que sean leídas. Por acá nos preguntan si los protocolos de trabajo están documentados, disponibles y actualizados para todo el personal en su país. Perdón, ¿me repites la pregunta? Qué pena. Ajá, cómo no, aquí la leo. Dice, los protocolos de trabajo están documentados, disponibles y actualizados para todo el personal en su país. Deberían por normativa, ¿no? Sí, la normativa que hay en el país, por la cual se rige cada una de las instituciones, está actualizada. De hecho, esta semana salió una nueva normativa o una actualización de la norma para autorización de equipos emisores de radiación ionizante en Colombia, y es responsabilidad de las entidades reguladoras mantener actualizada la normatividad y responsabilidad de las instituciones el cumplimiento de esas normas actualizadas y demostrar procedimientos, protocolos, guías que permitan cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en las normas. Bueno, así terminamos el ciclo de preguntas. Queremos invitarlos a nuestro próximo seminario. Lo tienen allá en pantalla, va a ser dictado por el doctor en filosofía Byron González Montenegro de El Salvador, y se titula... Hola. No, él es doctor en física. El doctor Byron es de Nicaragua. Ah, perdón. Ok, sí, PhD en física. Byron González de Nicaragua, gracias Cecilia, y él nos va a hablar de la metodología para la implementación de una estrategia nacional de capacitación en protección radiológica. Por favor, Luis, que es nuestro ingeniero, coloca en el chat el link de registro para que si alguno de los asistentes quisiera ahorita mismo inscribirse, tenga acceso al link. Entonces, dentro de algunos segundos van a tener el link disponible en el chat del seminario. Bueno, nada, muy contento y satisfecho por el seminario de Enni, me parece muy enriquecedor. Gracias, Enni, y bueno, nada, le cedo la palabra a la doctora Cecilia Alfaro para que dé culminación al seminario. Bueno, Enni, en nombre de la ASPR, la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, queremos agradecer de manera especial tu ponencia de hoy, ya que tú eres una experta con gran conocimiento en el área. También queremos agradecer a cada participante cuya presencia el día de hoy demuestra el interés genuino en avanzar hacia una práctica más segura y responsable. Estamos muy complacidos por tu ponencia, esperamos que tengamos nuevamente tu participación y los invito para el próximo seminario. Muchas gracias a todos, que tengan feliz día y muchas gracias, licenciada Enni. Muchas gracias nuevamente por la confianza y oportunidad, y excelentes espacios se están creando. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.